esto todavía nos queda 1 año o 2 y no solo va a depender de que tengamos una vacuna. A ver, aquí hay una carrera que a mí, desde el punto de vista científico o como científico, me avergüenza. ¿Por qué? Porque varios países han empezado a pelearse, por hablar claro, para sacar una vacuna más rápida que los otros, cuando deberían haberse agrupado, desde mi punto de vista, y haber sacado una única vacuna que sea la más fiable. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0. Con Juanjo Martín. Desde enero de este año sabíamos que una nueva enfermedad estaba circulando por China. Un nuevo virus. Bueno, cosas de China, pensamos durante esos primeros meses de enero y febrero. Luego vimos que países vecinos lo empezaban a pasar mal, como Italia, y en nada los casos ya estaban en casa. Y el 15 de marzo nos lo tomamos muy en serio. Se nos confinaba en casa, algo inédito en nuestra historia. Militares en las calles y coches con megáfonos, miedo y sobre todo muchas muertes. Aprendimos lo que era un gel hidroalcohólico, que los guantes no son del todo seguros y sobre todo que existen muchos tipos de mascarillas. No nos tocamos y ahora nos separan las mamparas. Eso en cuanto a la parte social. Científicamente ha habido un aluvión de estudios. Nunca antes se había publicado tanto en tan poco tiempo. Todos los científicos del mundo se han puesto manos a la obra y fruto de esto es que en estos momentos ya hay vacunas muy cerca de salir al mercado. Pero, lamentablemente, esto no se acabará el día que salga la vacuna. La lucha será larga, pero cada día conocemos más a nuestro enemigo. Y de este enemigo les queremos hablar hoy con nuestro invitado. Buenas tardes, comenzamos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice 3.0. Hoy, sinceramente, estoy muy contento. Estamos muy contentos porque regresamos a los estudios de Radio Nacional de España después de 20 semanas grabando este programa y con otros métodos y medios en casa. En este tiempo hemos seguido grabando y emitiendo estos programas en iVoox. Por cierto, te invito a que rebusques por ahí y los encuentres. Hoy volvemos a nuestra casa y vamos a hablar de este tema del que todos hablan, evidentemente, del coronavirus, de esta pandemia. Vamos a tener con nosotros, y tenemos ya con nosotros, al primer invitado de esa parte confinada de Doble Hélice. Él es Jacob Lorenzo Morales, que es director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna. Hola, Jacob, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Ha cambiado algo en estos programas? Y sin duda la pandemia la recordaremos por muchas cosas, por los geles, por la distancia social y por las mamparas, por ejemplo, como esta mampara que nos separa a ti y a mí, que espero que dure muy poco en el tiempo, este tipo de cosas. Esperemos que sí. Bueno, sí ha cambiado, nos hemos movido a lo que llamamos ahora una nueva normalidad, que en un principio no esperábamos, pero ahora nos estamos viendo en la calle con mascarillas, en nuestros centros de trabajo con mamparas y otro tipo de medidas de protección para evitar que este virus siga expandiéndose y contagiándonos. Uh-huh. Porque ya estamos en medio de lo que algunos definen como la segunda ola. La segunda ola, no sé de cuántas nos quedan por pasar, pero parece que estamos en la segunda ola. ¿A qué crees que se debe esta segunda ola? Principalmente esta segunda ola se debe a una relajación que hemos tenido desde el punto de vista social. Una vez que estuvimos confinados durante tanto tiempo, cuando, como digo yo, nos dejaron salir a la calle y nos soltaron a todos juntos, pues empezamos a hacer un tipo de actividad o tipos de actividades que no deberíamos haber hecho. Por ejemplo, quedar con nuestros amigos, hacer fiestas con grupos muy grandes, ir a visitar a todos nuestros familiares y todo junto de golpe, lo que ha hecho que haya un contacto íntimo de muchas personas y como tristemente, y como todos sabemos, hay individuos también asintomáticos, pues el virus ha empezado a expandirse
y ahora tenemos la situación que tenemos con un alto número de contagios. Sí. Parecía que cuando se acabó el confinamiento se acababa el problema, ¿no? Era como cuando estás confinado porque hay una tormenta y cuando descampa pues ya puedes salir y ya pasó el peligro. No ha pasado el peligro, nos advertían de que el virus seguía circulando, pero en fin, nos advertían también de esta ola, pero nos hablaban de una ola que iba a llegar en otoño. Si ya estamos pasando esta ola en agosto-septiembre, ¿qué va a pasar en otoño? Bueno, pues en otoño estábamos esperando una segunda ola porque también se iba a combinar este tipo de infecciones con otras típicas infecciones del otoño-invierno. Uh-huh. Por ejemplo, la gripe y los resfriados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues tristemente no te lo sé decir, pero obviamente vienen curvas y vienen curvas buenas desde el punto de vista epidemiológico y también de casos y de infecciones no solo de coronavirus, sino de otro tipo de patógenos. Y lo que nos ha ocurrido es que nos hemos relajado todos. Yo creo que cualquier persona, si somos altamente críticos, cuando vamos caminando por la calle estamos viendo que no todo el mundo lleva la mascarilla puesta. Yo personalmente y también mucha gente con la que hablo me lo dice, hay mucha gente que protesta cuando les dicen que se pongan hidrogel para entrar en un recinto, y de ahí un montón de cosas más. Muchas familias no usan mascarillas cuando van en el coche juntos o en transporte público. Hemos visto los problemas en los aviones, etcétera. En resumen, todos nos hemos relajado porque con el confinamiento conseguimos bajar casi a niveles de cero el número de infecciones y pues tristemente nos hemos infectado. Pero parecía que, o nos decían, que bueno, que este tipo de virus con el calor y la radiación ultravioleta del verano, pues bueno, iba a estar más relajado y que bueno, cuidado con el otoño porque cuando las temperaturas bajaran y cuando incluso rondara por aquí también el esperado virus de la gripe, pues se iba a complicar. Que esté el coronavirus por aquí no exime de que la gripe también vaya a venir. Y ambas cosas combinadas pueden ser peligrosas, ¿no? Exacto. Van a ser peligrosas desde el punto de vista de atención primaria. ¿Por qué? Porque van a llegar muchos pacientes de muchos grupos de edades diferentes, con muchas condiciones de enfermedades distintas, pero que van a cursar todos con fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Y no vamos a ver si es gripe o es el COVID. Exactamente, por lo que tanto atención primaria como los laboratorios del Servicio Canario de Salud van a quedar totalmente colapsados por sospecha de COVID. Uh-huh. Se están poniendo muchos esfuerzos en detectar a los infectados, a los asintomáticos. Hay varios métodos que todos utilizamos a diario, pero que a fondo no sabemos cómo funcionan. Y es fundamental saberlo para saber qué fiabilidad tienen y qué pros y contras pueden tener. Me consta que el instituto que diriges también está realizando alguna de estas pruebas. El famoso PCR. ¿Cómo funciona ese famoso PCR? Bueno, es la famosa PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Simplemente lo que se hace con este tipo de reacciones, que al final es una reacción enzimática, una reacción química, como muchas de las que ocurren en un organismo, pues con una serie de secuencias pequeñas de ácido nucleico, de genoma del virus, que podemos hacer sintéticas, conseguimos detectar fragmentos específicos del genoma de este virus en muestras de pacientes. La técnica que se emplea se denomina además PCR a tiempo real, es decir, es una PCR que está ocurriendo en ese mismo momento, por lo que el tiempo de detección del virus se acorta muchísimo más y es mucho más sensible. En muchos medios de redes sociales, sobre todo, últimamente se está viendo que mucha gente dice que las PCR son mentiras, que el virus no existe. Sí, que los asintomáticos son falsos positivos. Etcétera, que el virus no se puede detectar y que los asintomáticos son falsos positivos. A ver, a mí sí me gustaría dejar claro que es una técnica de biología molecular altamente específica. Entonces lo que estamos detectando y lo que estamos viendo es genoma de este virus. Tristemente existe y tristemente lo estamos detectando, pero 100% fiable. Estas pruebas son las que necesitan que te introduzcan una varilla, un bastoncillo en la nariz hasta adentro. ¿Y por qué tan adentro, Jacob? Exacto. Para las infecciones respiratorias del tracto superior,
pues se suele recomendar una toma de muestra con un hisopo, con estos palitos que tú me decías que se recuerdan a los palitos de los oídos. Sí. Y se recomienda que sea una muestra de lo que se denomina el tracto nasofaríngeo. Para llegar a ese tracto, pues hay que introducir el hisopo por la nariz hasta llegar al fondo de la nasofaringe, por así decirlo, que para nosotros es el fondo de la garganta. Hay otro tipo de muestras que se pueden tomar, pero la fiabilidad de esa muestra para evitar falsos positivos es mucho más alta con una toma nasofaríngea. Sin embargo, ahora últimamente se están viendo otro tipo de alternativas, e incluso se ha visto que en las fases iniciales de infección e incluso en individuos asintomáticos, al ser un virus del tracto respiratorio, pues se ha visto que se acumula también en las glándulas salivares. De hecho, nosotros en estos últimos días en el Instituto de Enfermedades Tropicales hemos empezado también a trabajar con otro tipo de muestras que no solo abaratan la toma de muestra en sí y el sufrimiento del paciente también, sino que facilitan el proceso. Y estas muestras son básicamente de saliva. Solo con una muestra de saliva podríamos tener un test. Exactamente. Si pudiéramos poner pros a esta prueba, la famosa PCR, sería quizás la inmediatez o la facilidad ahora que tenemos con la saliva. ¿Y algún contra? ¿Algo que sería interesante mejorar? Mejorar sería, yo estandarizaría qué kit usa cada laboratorio. Claro, porque hay marcas comerciales que distribuyen sus propios kits. Exacto, y hay muchas marcas que vienen de fabricantes que no son del todo fiables y tienen una sensibilidad mucho menor, que es lo que también estamos viendo en muchos países y también en nuestro territorio. ¿Qué ocurre? Cuando estuvimos en medio de la primera pandemia, muchos reactivos escasearon. Entonces, la mayoría de los laboratorios empezaron a tirar de otro tipo de casas comerciales que empezaron a emerger, que crearon unos kits de la nada que no son tan fiables como unos kits normales. Hablando de los reactivos, el otro día un representante de técnicos de laboratorio de Madrid hablaba de la escasez de reactivos en algunos hospitales de Madrid, que eso estaba retrasando durante días el diagnóstico o los resultados de las PCR. Estamos muy lejos en Canarias del continente. Aquí hablamos hace mucho tiempo de si no dejaban traer los ratones del laboratorio, en fin, tuvimos una campaña bastante interesante con eso. ¿Estamos bien de reactivos? ¿Podemos estar tranquilos? ¿El suministro, esa cadena de distribución está a salvo? Bueno, la cadena de distribución sí está a salvo porque los principales distribuidores están en Madrid y en Barcelona y estamos a varias horas de vuelo. El problema radica en si el número de casos a nivel nacional sigue aumentando, porque nos vamos a ver en la misma situación que nos vimos en marzo-abril, donde los reactivos comenzaron a escasear. De ahí yo incluso ya en mayo lo estuve advirtiendo. Nosotros en el instituto pues nos planeamos y conseguimos mantener un stock. Sí es verdad que no somos el Servicio Canario de Salud y no procesamos tantas muestras, pero sí lo advertí de nuevo, pues tendríamos que ser cautos y ir planeando de que los reactivos escasean y que tenemos que pedir reactivos y tener un stock en las islas. Por cierto, Jacob, si vamos a imaginar, dejando a un lado las listas de espera o que haya muchas personas, en un, digamos, análisis ideal, ¿en cuánto tiempo tenemos un positivo o un negativo con la PCR? Desde el momento que se procesa una muestra hasta que tienes una PCR, pues pueden pasar 2-3 horas máximo, dependiendo de la carga de trabajo que tenga. La mayoría de los equipos de PCR a tiempo real que hay disponibles en los laboratorios de Canarias te permiten incluso procesar en torno mínimo de 100 muestras. Entonces, en 2 horas y media puedes tener 100 muestras procesadas tranquilamente. Luego están las pruebas serológicas. ¿En qué consisten, Jacob? Bueno, hay 2 tipos de pruebas serológicas, por así decirlo. Las famosas tiras rápidas, que nos detectan rápidamente al poner una gota de sangre o de suero, que es la sangre ya limpia de los glóbulos rojos, en una tira de papel, básicamente, que tiene una serie de colorantes que nos permiten detectar anticuerpos.
Y estas tiras primero se iniciaron solo para detección de un tipo de anticuerpos, las inmunoglobulinas M, que nos indican infección primaria, o sea, la infección está empezando. Luego salieron al mercado las inmunoglobulinas G, que nos indican que ya hemos pasado a la infección, es decir, la famosa inmunización que todos queremos. E incluso ya existen en el mercado tiras rápidas para inmunoglobulina A, que son las inmunoglobulinas típicas de las mucosas del tracto respiratorio, por así decirlo, que de nuevo nos indicarían que el virus ha estado en contacto con nosotros recientemente, porque lo vamos a detectar en mucosa. ¿Ese virus en concreto? ¿Hablamos del coronavirus o de una infección? Del coronavirus. Del coronavirus. Son tiras específicas en las que se han diseñado anticuerpos específicos frente a proteínas de este coronavirus. El problema es que hay que pinchar, ahí necesitamos una gota de sangre y luego, si te he entendido bien, pues tenemos una tira de papel que en función del color que tome, pues podemos saber si una cosa o la otra. Exacto, es muy similar a una prueba de embarazo, lo que en vez de orina, pues usamos una gota de sangre y vamos a ver estas rayitas que nos aparecen también en un test de embarazo. Si nos salen 2 rayitas, pues tenemos la inmunoglobulina, y si nos sale una, pues no. Y eso también en pocos minutos, entiendo. Sí, normalmente en 5 o 8 minutos, la mayoría de las tiras comerciales que existen ahora mismo, pues tienes un resultado. ¿Y es fiable? ¿Una puede sustituir a la otra? ¿Podemos elegir o la PCR o la serológica o no? Ninguna de las dos pruebas se puede sustituir una por otra. ¿Por qué? Porque una es una prueba serológica, es decir, estamos detectando anticuerpos que hemos producido en nuestro organismo frente a este virus, y lo otro, la PCR, nos detecta la presencia del virus, del genoma del virus. ¿Qué ocurre? Nosotros no vamos a sintetizar anticuerpos desde el día 1 de infección. Normalmente se está viendo que se pueden detectar anticuerpos frente al virus entre el día 5 hasta el día 14, 20, dependiendo de las personas. Lo mismo ocurre con la PCR. Durante el primer y segundo día es bastante difícil encontrar virus en una muestra de pacientes, aunque se ha visto dependiendo de la carga viral. Si la carga viral es muy alta también se puede ver, pero la PCR normalmente nos va a dar positiva entre el día 2 y el día 10, día 12 máximo. De la infección. Entonces son complementarias, por así decirlo. Se está dando un fenómeno muy curioso en esta pandemia. No es muy abundante, afortunadamente, son casos no muy numerosos, pero son muy curiosos, como digo, las reinfecciones, personas que han pasado la enfermedad, se curan y luego se vuelven a infectar. Y siempre nos habían dicho que cuando tú padeces una enfermedad, creas unas células inmunológicas que te protegen para siempre de una nueva reinfección. ¿Por qué no está pasando así? O si son casos muy excepcionales. Hombre, estos casos, mientras vayan pasando los meses y el avance científico se vaya creando aún más, pues podremos ver si en realidad son casos de reinfecciones. En algunos de ellos yo ya dudo que sean reinfecciones. Creo más que han sido falsos positivos. Uh-huh. Y luego, en este caso, pues en algunos pacientes, sobre todo en los asiáticos, pues ahora se ha detectado coronavirus. En otros parece que sí pueden ser reinfecciones, pero como todavía los datos no han sido publicados, pues hay que esperar a que salgan esos datos libres para la comunidad científica. Sin embargo, las reinfecciones pueden ser posibles por diferentes tipos de virus. Pues sí, lo vemos todos los años. Tenemos el virus de la gripe, es verdad. Que muta, como mutará también este virus, porque es un virus de ARN y tiene una alta tasa de mutación, y nos infectamos. Lo mismo nos pasa con los resfriados, que también muchos de ellos son coronavirus. Y todos los años todos tenemos resfriados. Evidentemente, sí. Has dicho la palabra maldita, que es mutación. Parece que hablamos de una película de superhéroes. El virus ha mutado y parece que una mutación supone que el virus sea peor o más virulento, pero puede tener una mutación que lo haga menos dañino, ¿no? Puede ir a menos también, ¿no? Exactamente. Las mutaciones no tienen siempre por qué ser positivas para el virus, también pueden ser negativas. Pero sí hay que tener en cuenta que todo este tipo de virus, sobre todo los de ARN, pues mutan, tienen una alta capacidad de mutación porque simplemente mientras se van replicando hay errores en estas replicaciones, y esos errores, por así decirlo, es lo que desde el punto de vista genético se conoce como mutación. Algunas no tienen sentido, otras son positivas para que el virus, pues por ejemplo, sea más infeccioso, y otras
pueden funcionar de forma negativa para el virus, como decía, y evitar que sea tan contagioso. Claro. Normalmente, cuando hay una infección vírica nueva, un virus salta por ejemplo, de un animal, una zoonosis, debuta de una manera muy violenta, pero luego el virus aprende a no matar a su huésped, porque creo que sería un poco contraproducente que el virus, que vive gracias a nosotros, acabe con su huésped muy rápidamente, en 2 días, y empieza a atenuarse, ¿no? Hay como un techo de cristal y luego vuelve a bajar. ¿Eso también que está pasando con el coronavirus? ¿Se está atenuando o sigue igual de virulento? Hay varias cepas diferentes que están circulando por el mundo. La que nos afecta a nosotros y que también está en el continente americano, parece que es una cepa que tiene una alta capacidad de contagio, pero una letalidad muy baja. Y lo estamos viendo ahora con los casos que tenemos a finales de este verano. Tenemos muchos pacientes asintomáticos, muchos pacientes infectados, pero la tasa de mortalidad ha bajado muchísimo si la comparamos con la primera ola. Al principio de la pandemia era escalofriante las cifras de víctimas, muchísimas, y ahora tenemos muchos casos, pero muy pocos ingresos en UCI y muy pocas víctimas, afortunadamente. Eso quiere decir que estamos ante un tipo diferente de virus. Ya ha mutado y está por ahí. También fue curioso ver la ola de expansión que iba de este a oeste en el mundo, como empezaba por China, un poco Asia, Italia, Europa, España, por supuesto, y luego saltó al continente. Y ahí es donde están ahora la cresta de la ola, ahí es donde lo están pasando ahora peor, ¿no? Exacto. Me gustó mucho lo que acabas de decir de cómo fue esta ola desde Asia hasta el continente americano. Pero también me gustaría comentar unos estudios que salieron últimamente en la revista Nature sobre la cepa que nos afecta a nosotros y que ahora se ha ido a Estados Unidos. Fue una cepa residual en Asia y resulta que llegó a Italia, en el resto de Europa pasó totalmente desapercibida, infectó en un bajo porcentaje, llegó a Italia, luego a España y ahora ha pasado sobre todo a Latinoamérica. Entonces estos investigadores ahora mismo están diciendo que podría también haber un background, por así decirlo, genético de la raza que haga que esta cepa que pasó totalmente desapercibida en todo el norte de Europa y en toda Asia, pues nos haya afectado a los latinos, básicamente. La cepa hispana. Pues por así decirlo, sí. La cepa hispana. Por cierto, Jacob, hablamos de América, de Asia, pero nos olvidamos de África. Quizás porque no hay ni PCR ni una sanidad establecida como en otros países. ¿Cómo está viviendo África esta epidemia? Bueno, dependiendo de la zona de África, pues, y del país, pues tenemos más o menos información. A mí sí me gustaría romper una lanza por África, porque todo el mundo se asustaba por qué iba a pasar en África con el coronavirus. Pero es que los africanos todos los años se enfrentan a un montón de pandemias diferentes. Y peores. Y peores. Ébola, por así decir, por poner un ejemplo. Y salen victoriosos al final. ¿Qué pasa? Ellos sí tienen experiencia en combatir pandemias. Nosotros somos los que deberíamos estar asustados porque no estamos acostumbrados. Claro. Dependiendo de la zona de África, pues estamos viendo que hay países, por ejemplo, Túnez, que está controlando o intentó controlar muy bien la pandemia, ahora se les ha ido un poquillo de las manos. Pero desde el principio cerraron fronteras y obligaron a todo el mundo que entrara a hacerse una PCR. Tenemos otros países tipo Sudáfrica, el Congo, donde ha habido un flujo en las fronteras de personas de muchas nacionalidades diferentes y ahora mismo tienen una situación totalmente descontrolada. Y luego tenemos países donde simplemente no recibimos ningún tipo de información y no sabemos qué ocurre. Jacob, ¿esto se acabará con la vacuna? A mí me gustaría decirte que sí, pero tristemente yo creo que no. De esto todavía nos queda 1 año o 2. Y no solo va a depender de que tengamos una vacuna. A ver, aquí hay una carrera que a mí, desde el punto de vista científico o como científico, me avergüenza. ¿Por qué? Porque varios países han empezado a pelearse, por hablar claro, para sacar una vacuna más rápida que los otros, cuando deberían haberse agrupado, desde mi punto de vista, y haber sacado una única vacuna que sea la más fiable. A mí me escandaliza ver los casos de China, de Cuba o de Rusia, donde todavía no han llegado ni siquiera a una fase 3 con ensayos de esta vacuna en un gran número de pacientes y ya quieren aplicarlos a final de año. Es una locura, desde mi punto de vista.
¿Por qué? Porque no sabemos los efectos secundarios que va a tener esa vacuna. Puede que a principios del próximo año pues sí hay una vacuna bastante fiable. De hecho, tenemos unos científicos muy buenos en España que están trabajando con una vacuna y parece que va a funcionar. Pero la vacuna no va a ser nuestra salvación. Nuestra salvación va a ser que dejemos de ser egoístas y que todos usemos mascarilla, todos mantengamos las distancias y todos usemos hidrogel. Porque el virus necesita infectar para mantenerse en el ambiente. Y si nosotros les ponemos barreras a este virus para que no infecte, el virus acabará desapareciendo. Claro, eso no quiere decir que tengamos que estar todo el resto de nuestra vida con hidrogel, con mascarillas y con estas mamparas que nos separan a ti y a mí, sino si bajamos muchísimo la densidad o la población de ese virus, acabará desapareciendo. Exactamente. Que fue lo que intentamos hacer durante el confinamiento, pero tristemente ahora se ha descontrolado. El COVID-19 lo acapara todo, incluso este programa. Pero vamos a dejar unos minutos para hablar de otras enfermedades que son muy importantes y que a soslayo también están por ahí afectándonos y no le prestamos la atención debida. Como por ejemplo el virus del Nilo, que hemos tenido casos ya en España y que ha pasado desapercibido. Háblanos un poco de los 4 minutos que nos quedan, del virus del Nilo, qué es y qué ha pasado con estos casos en España. Bueno, el virus del Nilo de nuevo es otro ejemplo perfecto de un virus de origen zoonótico, es un virus de aves, que es capaz de infectar otro tipo de animales, caballos sobre todo, y también ahora humanos. Cuando llega a humanos causa una encefalitis, normalmente asintomática, más del 87% de los casos, mientras que en otros pacientes es letal, que es lo que estamos viendo en Andalucía. ¿Qué pasa? Si no cuidamos de nuestro planeta, hay un cambio climático que permite que determinados patógenos salgan al ambiente y contacten con nosotros. Lo mismo ha ocurrido con este virus del Nilo o West Nile. ¿Qué ocurre? Es un virus de aves que se transmite a través de la picadura de mosquitos. Los mosquitos pican a diferentes aves y se infectan entre ellas. Pero estos mosquitos, debido al cambio climático, son capaces de ser más abundancia y van a comer, por así decirlo, a otros animales, caballos, personas, etcétera. Y tristemente este virus se transmite muy bien por el mosquito que nos molesta todas las noches de verano, que son los mosquitos del género Culex, que son estos mosquitos que hacen mucho ruido cuando intentamos dormir, que como todos sabemos están ampliamente distribuidos en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no controlamos cómo tratamos al ambiente y no controlamos a estos vectores, a estos mosquitos, pues tenemos brotes como el que estamos teniendo ahora mismo. Pues eso, deberíamos dejar una reserva de presupuesto para mosquiteras también, para hacer acopio de mosquiteras por si acaso, y no lo gastemos todos en mascarillas y gel hidroalcohólico. Jacob Lorenzo, ha sido un placer tenerte de nuevo en este programa. Me imagino que con mucho trabajo, ¿no? En el instituto. Muchísimo trabajo intentando poner nuestro granito de arena no solo en la COVID-19, sino también en este tipo de patologías transmitidas por vectores y aportando todo lo que se puede a la sociedad. Pues Jacob Lorenzo Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aunque sea a través de esta mampara. Un placer, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, de nuevo aquí en Radio Nacional de España. El próximo sábado mucho más aquí en Doble Hélice 3.0. Nos vamos en nuestra versión radiofónica, pero seguimos muy vivos en internet. Facebook.com/Doble Hélice y Twitter @DobleHéliceRN. En la realización técnica Juan Pablo Hernández, en la dirección Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Radio 5, Todo Noticias. Aragón es la sexta comunidad más segura de España. Cooperativas agroalimentarias de Extremadura. Vamos a situarnos en la sede de presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. Las mujeres embarazadas serán vacunadas contra la tosferina en Andalucía. Radio 5, un mundo de noticias.
Radio 5 está en las redes. Encuéntranos en Twitter, @radio5_RN. Síguenos en Twitter. Sigue Radio 5.